Continúo con esta tercera clase acerca del tema de la tirantez entre Isaac e Ismael, y en esta sección que corresponde a los celos de Sara. Vamos a continuar con el versículo 14. Dice este versículo 14 que entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Abraham evidentemente no durmió bien durante la noche cuando confrontó, podemos decir, la desgarradora tarea de enviar lejos a su esclava esposa y a su hijo primogénito. Tenía pocas esperanzas de que alguna vez volviera a verlos, aparte de tener una noche bastante difícil, una noche agitada. El patriarca probablemente quería que Agar e Ismael comenzaran su viaje en el fresco de la mañana para que pudieran viajar tan solos como fuera posible antes de que el calor de la tarde se volviera opresivo. Si nosotros aquí en nuestro país, hoy estamos en la época que es lluviosa, siempre lo digo, nuestro invierno es de lluvia, no es de frío, y es de mayo a octubre. Y el invierno suena como que uno diga frío, pero no. Nuestro invierno es cuando es más caliente, está lloviendo y uno suda. Llega a los 32 grados centígrados, veces 33, y la humedad es horrible. Es desesperante. En el desierto se dan temperaturas de 46 o más grados. Eso es algo indescriptible, es algo verdaderamente muy duro. Por lo tanto, pues, el texto afirma que Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Podría preguntarse por qué el patriarca no le dio a los miembros de su familia más que pan y un odre de agua. Bueno, una aclaración es que un odre hecho de la piel de una cabra adulta puede contener más de 11 litros de agua y pesar más de 13 kilogramos. El kilogramo equivale a 2.2 libras. Entonces estamos hablando que él tenía un peso alrededor de las 28 libras. Entonces le da pues pan, un odre de agua para su viaje a través del desierto. Esperaba que encontraran provisiones adicionales en el camino. Tenía Abraham una intención secreta de que no viajaran lejos, creyendo pues que la ira de Sara pronto se calmaría y pudieran volver a casa. No lo sabemos, son puras especulaciones al respecto. Probablemente el afligido esposo y padre estaba recordando que antes, cuando Agar huyó al desierto, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua, y este ángel le envió de regreso a casa. ¿Tendría ella e Ismael una experiencia similar en esta ocasión?
Por supuesto no sabemos qué pensamientos podrían haber pasado por la mente del patriarca. Sin embargo, fuera lo que fueran, no proporcionó suficiente agua para que 2 personas hicieran un viaje de un día en ese desierto abrasador. Se han hecho investigaciones de expertos en el desierto, guías experimentados informan a los que están haciendo caminatas por el desierto en el sur de Israel y en la península de Sinaí que deben de beber al menos 2 litros de agua al día para sobrevivir en ese ambiente tan hostil. Tuvo que haber creído pues que Dios de alguna manera intervendría y evitaría que perecieran en ese páramo. Ya hemos visto que un páramo es un lugar desierto, un lugar inhóspito, pues, un lugar que no ofrece condiciones de vivencia. Surge otro problema en cuanto a la afirmación que dice que Abraham, poniéndolo sobre su hombro, entregó el muchacho y la despidió. ¿Qué fue exactamente lo que Agar llevó sobre su hombro? La Septuaginta y las traducciones sirio-pechita sugieren que además del pan y el agua, Abraham puso al niño, o sea, Ismael, sobre el hombro de ella. Una serie de comentarios y traducciones modernas consignan de manera similar y dice pues que además algunos críticos bíblicos siguen esta línea de razonamiento pues para apoyar la idea de que el autor de Génesis usó fuentes contradictorias cuando compuso este relato. Se argumenta pues que Agar no habría sido capaz de llevar a un adolescente sobre el hombro. Por lo tanto, Ismael era probablemente, a lo mejor era un bebé o un niño pequeño en ese momento, en contraste con el análisis que se nos presenta aquí en el verso 9. Dice, y vio Sara aquel hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y también en contraste con la cronología que nos presenta Génesis 16. Pues a pesar pues, de que la sintaxis es la formación de las palabras, las oraciones, gramaticalmente hablando, cómo es que se forman las palabras o cómo se forman las oraciones, la composición de ellas. Entonces, a pesar de que la sintaxis hebrea es algo torpe, esta no es la única ni la mejor manera de entender el texto, como es evidente en la Reina Valera y en la Nueva Versión Internacional. Una traducción literal del hebreo diría, y Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y se los dio a Agar, colocándolos sobre su hombro, y le dio el muchacho a ella, y la despidió. Al igual que el término hecha, o sea la palabra garaish, que ya hemos dicho, del idioma hebreo, de Génesis 21:10, donde dice, por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Es decir, la expresión la despidió, que es la palabra chalak, también llegó a querer decir divorciar. Hecha es como decir divorciar. Miren lo que tenemos, vamos a consultar en Deuteronomio capítulo 22, vamos a ver los versos 19 y 29, que se le grabe, 19 múltiplo de 9, 29.
dice el 19, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Verso 29. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Vámonos a Isaías 51. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Jeremías 3:1 dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Y luego tenemos en Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Sin embargo, pues este último término no aparece ser, o no parece, mejor dicho, ser tan severo como el anterior. Si bien Sara quería que Abraham echara a esta sierva, él la despidió. Es decir, que sus acciones no fueron maliciosas, más bien estaba simplemente sometiéndose a la voluntad de Dios, porque vuelvo a recordar, Dios le había dicho que oyera a Sara, y entonces él estaba cumpliendo eso. La siguiente declaración describe a Agar como una vagabunda sin esperanza. Dice que y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. En contraste con el capítulo 16, cuando huyó y trató de ir a Egipto, esta vez puede que no haya tenido ningún destino en mente. Ella y su hijo estaban desamparados, estaban sin casa, ni nadie a quien pedirle ayuda o pedirle refugio. Es decir, vagaban por la parte sur de la antigua Canaán, en el desierto cerca de Beerseba. Abraham evidentemente seguía viviendo en la región de Gerar, donde Abimelech era rey. ¿Ve? Entonces, lo más probable es que los marginados viajaban al este, posiblemente hacia el norte de Arabia, la región en la que habitaban algunos de los descendientes posteriores de Ismael. Y esto lo vamos a ver cuando entremos al capítulo 25. El hecho pues de que estaban caminando por el desierto de Beerseba es algo totalmente irónico, porque la primera parte del nombre se refiere a un pozo, Beer, en el idioma hebreo. Pese pues a que el pozo estaba ahí, Agar no lo vio hasta que el ángel se lo mostró. Y es evidente de entender, pues estaba frustrada y en situaciones de angustia. Imagínense, ella creía que pues su hijo iba a ser un hijo muerto.
¿Ves? Entonces es fácil entenderla de que estando ahí enfrente del pozo, pues no lo veía. Pero veamos ahora, mire, una vez terminamos de ver esto acerca de los celos de Sara, toda esta etapa que hemos venido estudiando, veamos ahora la promesa divina que se le da a Agar, la cual está comprendida desde los versos 15 al 21. Hablemos pues de esa promesa divina a Agar. Dice, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Noten cómo es que en estos escasos 8 versículos se ven sucesos cronológicamente que pasan de una etapa a otra. Bueno, lo vamos a analizar. Versículo 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. En vista de que Agar e Ismael no llevaban agua suficiente para el viaje de un día completo por el desierto, el calor de la tarde tuvo un efecto severo en ellos. Cuando le faltó el agua del odre y ya no podían saciar su sed, Agar echó al muchacho debajo de un arbusto. El texto ofrece una escena totalmente descriptiva de una madre angustiada que dejó a su hijo a la sombra de uno de los arbustos del desierto. La implicación aquí es que Agar había perdido la esperanza y anticipaba la inminente muerte de su hijo. Esta es una realidad que aquí se presenta. Y cuando ella se sentó enfrente, vemos que la implicación, pues, de que era una muerte inminente, al colocarlo, pues, en la sombra, estaba tratando de darle un poco de alivio de los rayos directos del sol y aliviarle sus últimos momentos lo que más pudiera. Porque, mire, quizás a nosotros como salvadoreños nos cueste entender lo que es estar en un desierto, porque nosotros, siendo un territorio tan pequeño, y aún en todo Centroamérica no existe un desierto, nosotros no tenemos la experiencia de lo que es un desierto, pero sí, estar en un desierto es algo terrible. Yo tuve la oportunidad, cuando estudiaba Biblia en Texas, de que fuimos a un desierto en Nuevo México que se llama White Sands, arenas blancas, y de veras es un desierto de arenas blancas. Y hay rótulos que dicen ahí, no se aleje de estos lugares
donde usted ha dejado sus huellas, porque estas huellas van a ser borradas por el viento casi de inmediato y usted corre el peligro de perderse, a menos que usted esté con un guía, dice. Y eso es cierto. Y ver la inmensidad de ese desierto de arena blanca es algo que es majestuoso en el sentido de la naturaleza, de la creación de Dios, pero sí da pánico cuando se leen esas instrucciones. Realmente tenemos que entender pues que para Agar fue algo muy sufrido, muy sufriente esa situación que se le dio en relación a su hijo. Y por supuesto que ella evidentemente que a lo mejor pensó que también iba a fallecer, porque el hecho de que muriera su hijo no quería decir que no le esperaba lo mismo. Bueno, pero miren lo que tenemos en el verso 16. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Agar no podía soportar ver a Ismael sufrir, era su hijo. Por lo tanto, dice que ella fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, es decir, casi tan lejos como una persona podría disparar una flecha. A pesar de que ella no podía verlo, puede que haya quedado lo suficientemente cerca como para oír cualquier clamor de auxilio. Incluso eso podría haber sido en vano en vista pues de que una persona con la garganta reseca, muriendo de postración por calor, por deshidratación, sería incapaz de clamar a gran voz. Mientras Agar se sentaba, incapaz de detener la marcha de la muerte, pues, contra su hijo, pronunció una oración de desesperación, y es corta, hermanos y hermanas. No veré cuando el muchacho muera. Su única esperanza para la supervivencia de Ismael, o la suya, estaba en la intervención divina. Por lo tanto, cuando ella se sentó enfrente, dice la escritura aquí que el muchacho alzó su voz y lloró. Y qué cuadro más duro, un cuadro duro, hay que entenderlo y verlo así, mis estimados hermanos y hermanas. Versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, noten, desde el cielo. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. En este momento, sin duda, tenía la intención, a lo mejor, de hacer una pregunta retórica, porque como la deidad que es, como lo divino que es, tenían que saber lo que estaba pasando. Porque el ángel no le dio oportunidad de responder. En su lugar, siguió rápidamente su pregunta a ella con palabras de aliento, diciéndole, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Yo le digo a usted, mi hermano y hermana, póngase en ese lugar y que se nos diera esa ocasión de oír la voz de Dios directamente en una situación conflictiva, aflictiva, realmente es de gran aliciente. Esta declaración de certeza responde a la pregunta de cómo podría Abraham enviar a dos seres queridos al desierto con tan escasas provisiones. Por eso ya hemos visto cómo es que ellos salieron con las provisiones que llevaban. Para este punto en su vida,
la fe del patriarca sin duda había crecido a tal punto, pues, que estaba dispuesto a confiar en que el Señor les cuidaría y evidentemente proveería en su difícil viaje. O sea, Abraham sí tuvo esa fe, no declinó en esa fe que debió tener. Versículo 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces el ángel iluminó a Agar en cuanto al hecho de que Ismael tenía un futuro más allá de ese desierto triste. Creerlo en tales condiciones se requiere fe, porque se está en el desierto, se está deshidratado, no hay alimento, pero hubo que proceder de esa manera. Él la amonestó a alzar al muchacho y sostenerlo con su mano, como quien dice la mano de la madre, pues. El texto dice literalmente, haz firme tu mano sobre él. Este es un modismo hebreo que quiere decir, dale tu aliento, dale tu aliento. Y no hay cosa más hermosa que recibir el aliento de la madre. Entonces la voz celestial reiteró la promesa que el ángel del Señor había hecho a Agar muchos años atrás. Dios fue más específico en esta ocasión, prometiendo hacer una gran nación de su hijo Ismael. Por eso, retrocediendo a los versos 10 al 12 de Génesis 16, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Miren lo que nos presenta el versículo 19. Dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, o sea, las 28 libras, hermano, y dio de beber al muchacho. Al Señor no únicamente le interesaba bendecir a Ismael en el futuro, también le preocupaba su condición actual de deshidratación, ya que el odre de agua estaba evidentemente completamente vacío. En respuesta a la oración de ella, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. El pozo había estado ahí todo el tiempo, por estar en el desierto de Beerseba. Sin embargo, parece que había perdido la esperanza de encontrar una fuente de agua y sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no podía verlo. Y estaba angustiada, pues. Agar no necesitaba más instrucción de parte del ángel en esta materia. Ella fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. La narración no menciona a Agar saciando su propia sed, más bien se muestra como una madre cuya preocupación principal era proporcionarle agua a su hijo. Al parecer, fue solo después de que Ismael se refrescó que ella tomó del agua dadora de vida. Hermosa esta situación que aquí se dio. Versículo 20. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Mire, pasa a otra etapa. Y fue tirador de arco. Después de un dramático relato acerca de la experiencia de Agar e Ismael en el desierto cerca de Beerseba, el autor resumió brevemente el resto
de la vida del muchacho, que a medida que maduró hasta ser un hombre fiero, que habitó en el desierto al margen de la sociedad, habiendo elegido llevar un estilo de vida nómada. Ismael fue tirador de arco, tuvo que haber desarrollado evidentemente una gran habilidad, una gran destreza como cazador, lo que le permitió sobrevivir en un ambiente hostil. Y años más tarde algunos de sus descendientes, los hijos de Cedar, fueron descritos como flecheros y como valientes. El versículo 21 dice: y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Otra etapa, fíjense bien, en el mismo trozo o párrafo que hemos leído se ven 3 etapas. Un breve informe final menciona que Ismael habitó en el desierto de Parán, el gran desierto que se extiende desde el sur de Canaán a través de gran parte de la región centro-oriental de la península de Sinaí y hacia abajo hasta el Mar Rojo, o sea, el Golfo de Acaba. Por eso nosotros vemos esta situación bien clara. Entonces, por consiguiente, ella asumió, hermanos, la responsabilidad que normalmente habría sido de su marido. Hay que entender las condiciones en que ella fue echada, como lo dice la Escritura. Ella con su hijo. Por consiguiente, ella asumió pues la responsabilidad que normalmente habría sido de su marido y probablemente obtuvo una esclava egipcia de una caravana de mercaderes que viajaban por el desierto de Parán. Por eso mire lo que dice en Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. O sea, ¿por qué hago alusión a esto? Porque era una situación repetitiva en este tiempo. Era algo que se daba, comerciar con los madianitas mercaderes. Entonces, hasta aquí terminó pues esta parte que corresponde a cómo es que Dios intervino en bendecir a Agar y a su hijo Isaac, porque, como lo hemos estudiado a esta altura, iba a ser una situación de bendición porque era otro hijo de Abraham. Esta es la situación que aquí se nos presentó. Para la siguiente clase, sería la 4ª clase y 5ª del siguiente día del Señor, vamos a entrar a ver el tratado que Abraham hizo con Abimelech. Vamos a ver el tratado en sí. Vamos a ver cómo es que de este tiempo se presentaban estas negociaciones y que fueron negociaciones serias y que tenían que respetarse. Yo les invito pues a que no dejen de sintonizarnos en nuestro canal el próximo día del Señor. Si usted lo puede hacer, nosotros con todo gusto le presentamos estos mensajes que son evidentemente para su beneficio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias pues porque tú nos ayudas a presentar el mensaje que nos edifica, este mensaje que ayuda, lo que aprendemos y lo que se nos presenta en todos estos episodios, que se ve pues la mano misericordiosa tuya. Gracias Señor, porque tú siempre actúas así, de esa manera. Lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Amén.